Gracias, Alejandro. Una semana más en Construyendo Fiabilidad, con un espacio algo diferente. Así que ha sido gracias a tu colaboración y compromiso con el proyecto y tu ayuda, así que te lo agradezco. Con mucho gusto, para mí es un placer estar aquí, nos estamos divirtiendo. La gente no sabe qué hay tras bambalinas, pero bueno, vamos a decir que estamos haciendo un ejercicio de team building el día de hoy y en medio de ello vamos a hablar de lo que nos gusta, hombre, de lubricación y tribología. Vamos a difundir más mensajes. Exacto. Y vamos a empezar hablando de lubricación y turbología, pero vamos a intentar ser muy pragmático en el día de hoy y vamos a hablar en concreto de lubricación en motores eléctricos. Bien, ¿Vale? bien. Entonces, para no irnos a una parte general y ya empezar un poco a poner el foco en los motores eléctricos, a grandes rasgos, em, ¿por qué los motores eléctricos los tenemos que tratar de una manera diferente a cualquier otro equipo rotativo? Uf, qué pregunta tan buena y ahora quieres que la responda sin mucho nivel S- de complejidad. Exacto, con las palabras más simples que podamos. Vale, mira, ¿qué se me viene a la mente cuando me lo preguntas? Resulta que el motor eléctrico no es protagonista en muchas ocasiones. El motor eléctrico transmite la potencia o la energía, vamos a decir, a un equipo de rango superior, ¿verdad? O que hace un trabajo para una operación determinada, una bomba, un ventilador, ¿cierto? Vale. Entonces, el motor eléctrico tiene ese rol secundario, porque cuando tú dices un sistema de bombeo, ¿qué te viene a la cabeza? El cuerpo mecánico, la voluta, las partes de la bomba mecánicas, por así decirlo. Un sistema de extracción de polvos, ¿qué te viene a la cabeza? El molino y los rodamientos. El rodete y tal. Sí. El motor eléctrico siempre está ahí haciendo lo suyo. Así que probablemente cuando se escriben matrices de criticidad de equipos, cuando se empieza a ver, incluso cuando se empieza a ver por qué falla un sistema de bombeo, el motor eléctrico no tiene ese rol protagónico. Entonces, dado que no tiene el nivel protagónico, probablemente no se le presta la misma atención. Y puede tener un peso importante cuando hilas delgado, cuando te empiezas a hacer a preguntar los 5 porqués en un análisis causal-raíz, pues terminará en el motor eléctrico y en su lubricación. Así que necesitaría elevarse un poco su importancia. Entonces, ¿qué fallos típicos o qué problemas podemos encontrar derivados de una mala estrategia y táctica de lubricación en motor eléctrico? ¿Cuáles son los problemas que las personas de mantenimiento de fiabilidad se van a encontrar en los motores eléctricos? ¿Qué problemas van a detectar ellos? Bien que lo planteas desde la estrategia y la táctica. Como lo veo yo desde la estrategia, que se desligue un poco de la criticidad de equipos siendo elemento integral de un equipo crítico. ¿Vale? Vale. Desde la estrategia. Desde la estrategia, algunos lo podrían poner en la táctica, pero para mí la selección del lubricante correcto es estratégico, porque a largo plazo, ¿verdad? Vamos a tener el motor operando allí y debería operar en un régimen tribológico apropiado. Entonces, desde la estrategia, la sola selección ya le puede jugar en contra. Y desde la práctica, tiene un trato diferente, tiene una configuración diferente. Debe existir una rutina particular, un paso a paso que debe aprender el lubricador para tratar apropiadamente y lubricar apropiadamente ese motor eléctrico, siendo que hay carencias en ambas partes. Entonces, desde la estrategia, ¿por qué no lo integramos mejor a la matriz de criticidad de equipos? ¿Por qué no definimos mejor el lubricante correcto, su estrategia de lubricación y después educamos a la gente para realizar correctamente una rutina de lubricación del motor eléctrico? Y esa rutina correcta de lubricación del motor eléctrico puede tener 12 a 15 pasos, Alejandro. Si yo te lo pregunto, ¿qué viene a tu cabeza? Cuando yo te digo, vamos a lubricar un motor eléctrico. Pues los 5 pasos básicos. Coge el grasero, vete al rodamiento y lubrica el rodamiento si está bien hecho con la carta de lubricación, en la frecuencia que sea adecuada y con la cantidad de grasa que sea adecuada. Pero no soy capaz de ver la diferencia que puede tener a la hora de implementar esa táctica. Vamos a hablar entonces primero de la táctica. Esa táctica en un motor eléctrico de lo que le puede diferenciar con el molino. En la carta de lubricación, ¿qué diferencias podemos encontrar? La carta de lubricación también es un aspecto a mejorar, porque la carta de lubricación probablemente, si está más o menos bien hecha, te muestra la fotografía del equipo, el punto a lubricar, te dice qué cantidad de lubricante poner, cada cuánto ponerlo, ¿verdad? El método de lubricación, entre otras cosas. Pero eso a grandes rasgos.
ojalá en la carta de lubricación, pero pasa mucho por la formación y la conciencia que tenga el lubricador de cómo se hace el proceso. La carta de lubricación te debería decir, primero, bueno, verifique que el lubricante es el correcto, que la grasera es la correcta, que no hay contaminación cruzada, ¿no? O a la hora de realizar Ujú. la lubricación. Después, generalmente, Alejandro, la lubricación del motor eléctrico se debe hacer con el motor eléctrico en marcha para que esto sea efectivo, Vale. ¿vale? Entonces debes ubicar el punto, la grasera, donde vas a acoplar tu pistola de lubricación. Debes garantizar que no haya suciedad, contaminación. Si hay polvo, residuos, lo que quiera que sea sobre esa grasera, tú la vas a proyectar hacia el rodamiento a través de tu engrasador manual o automático. Entonces debes limpiar esa zona. ¿Para dónde va la grasa cuando lubricamos un motor eléctrico? ¿A dónde se va? La grasa que ya ha sido usada, que ya ha sido trabajada, que ya se ha degradado. Hacia la parte de bobinado, ¿no? Por la mala praxis se va para allá, pero vas a mirar siempre por dónde va a salir. Y la mayoría de los motores eléctricos tienen un tapón Vale. o una Debería válvula de de salir alivio. entonces por la válvula de escape, podríamos decir. Un paso fundamental, la válvula de alivio o el Válvula tapón, de alivio. retirarlo, verificar que no esté obstruido para que salga la grasa usada por allí. Después te dicen 10 gramos. 10 gramos. Si eres más o menos un lubricador consciente, dices 1 gramo o has probado 1 o 2 gramos cada bombazo. La idea es hacerlo, Alejandro, con una buena cadencia, suavemente, tomándote un tiempo entre cada uno de esos bombazos para que la grasa fluya, para no saturar, ¿verdad? Para no ir a romper un sello. La pistola engrasadora puede llegar a generar presiones de hasta 15.000 psi, puede romper el sello o hacer que nuestro lubricante se vaya al interior del motor. Y en ese proceso debes verificar que va saliendo la grasa ya utilizada, la grasa degradada. Después debes poner tapón, después debes, si se puede, ponerle un tapón a esa grasera, evaluar que no haya ruido, etc. Puedes hacer eso en el día a día real de la industria. ¿Se puede hacer el proceso de esa manera? ¿Se hace de esa manera? Difícilmente, Alejandro. Entonces, vas casi todas las empresas, no quiero generalizar, muchas empresas lo hacen así. Llegan, le diste, si al caso tienes una cantidad, tienes una frecuencia, pero hay un método. La mayoría no la tienen, obviamente. Debe ser gentil. Cuando montas un rodamiento en un soporte, generalmente hay espacio para que el lubricante, vamos a decir, ocupe un poco las zonas aledañas de ese alojamiento, se distribuye apropiadamente. Los motores eléctricos no tienen ese espacio. Infelizmente, Alejandro, por el montaje y por cómo está diseñado, va a ser muy difícil por seguridad, por ergonomía, que puedas quitar el tapón. Hay fabricantes que todavía no saben dónde va a ir acoplado, dónde va a ir montado. Hay motores eléctricos en los que es literalmente imposible acceder al tapón o a la válvula de alivio por donde va a circular la grasa que ha sido usada, la grasa que se ha degradado. Entonces, tiene un nivel de complejidad interesante cuando dices el cómo hacerlo. Y cuando ves por qué fallan los rodamientos, por qué fallan los motores eléctricos, un gran porcentaje va a caer en los rodamientos. Y después, cuando sigues haciendo los 5 porqués, vas a encontrar que son problemas de lubricación. Así que, ¿merecen interés? Sí, desde la estrategia y desde la táctica. Entonces, si tenemos claro ya la frecuencia, la cantidad que tenemos que lubricar, seguimos los pasos. Si todo fuese perfecto, nosotros cuando hablamos la válvula de alivio, entonces, digamos que la cantidad de grasa que entra en el rodamiento de un motor es bastante pequeña porque están bastante reducidos de espacio, ¿no? Entonces, conforme nosotros hacemos el proceso, como has dicho, con cadencia, vayamos lubricando, deberíamos de ver que por esa válvula de alivio va saliendo el lubricante que ya se ha utilizado, ha sido utilizado y que ha sido desgastado, ¿no? Cuando nosotros hemos terminado, entonces volvemos a cerrar la válvula de alivio y hasta la próxima frecuencia que nos toque, ¿no? Relubricar. Claro. Vale. Eso cuando puedes instalar una válvula de alivio, que es algo ya exquisito, que raro, puedes tener un tapón físico. Yo he visto gente que lo ha solucionado de manera interesante. Por ejemplo, quita ese tapón físico, que es un tapón roscado, sin salida, pone un acople rápido, un acople neumático con una manguerita llena de grasa y colecta allí la grasa de exceso. Perdón, y tiene todo el tiempo la salida allí de grasa. Es una alternativa. Algo que olvidé en la estrategia, Alejandro.
la estrategia que no es estrategia. Darle tus motores eléctricos a un tercero para que se encargue de ello, coger ese presupuesto de mantenimiento de motores eléctricos y dárselos a un tercero, puede ser tu estrategia, pero puede que no sea la mejor. Y allí también hay que asegurar muy bien que la forma como se lubrican los motores eléctricos cuando son reparados, la grasa que se utilice, esté alineada con tu estrategia de lubricación de los motores eléctricos. Probablemente los estás asesinando desde la reparación. Interesante, interesante. Claro, porque el reparador del motor, el que te hace el bominado y te repara el motor, que te cambia los rodamientos, probablemente esté utilizando una grasa multipropósito que tenga en su taller si tú no le has especificado exactamente qué es lo que tiene que utilizar. Tú deberías decirle cuál utilizar Y la cantidad. y cuánto ponerle en ese cargo, Punto, claro. en ese cargue inicial. Voy a ir mucho más lejos en la estrategia. Si se quiere, Alejandro, el ingeniero de fiabilidad, el encargado de fiabilidad o el tribólogo debería desafiar siempre que se pueda al fabricante del motor eléctrico. Este ejercicio lo hemos hecho muchas veces en la planta, porque el motor eléctrico tiene su placa donde te dice rodamiento en el lado libre, rodamiento en el lado acoplado, qué lubricante poner, qué cantidad y en qué frecuencia. Es muy fácil encontrar el por qué el fabricante dijo esta cantidad y esta frecuencia. Hay ecuaciones para determinar eso. Cada vez que tomas la velocidad a la que opera el motor eléctrico, tamaño y tipo de rodamiento, vas a encontrar a través de una fórmula, vas a encontrar la razón por qué determinar una cantidad y también la razón por la cual determinar una frecuencia. Tú y yo somos ingenieros mecánicos. Cuando practicábamos allá haciendo ejercicios de termodinámica, mecánica de fluidos, resistencia de materiales o lo que fuera, si no teníamos la información del entorno, asumíamos que Entornos ideales. condiciones estándar, condiciones ideales. Humedad relativa, temperatura ambiente, presión atmosférica y así lo resolvíamos. Contaminación externa. El fabricante resuelve esa parte, otra vez pensando en condiciones estándar de operación. Los motores eléctricos rara vez operan en condiciones estándar y tú tienes que repensar esa estrategia de lubricación, la estrategia o la rutina, la cantidad, la frecuencia y desafiarte un poco más, porque le preguntas al fabricante o le preguntas al usuario final, ¿cuál grasa pones en tus motores eléctricos? Y te va a decir la que me diga el fabricante. Cuando le dices, ¿y el fabricante sabe, especificó la grasa correcta? Claro, es el fabricante, ¿cómo no va a saber? Yo le digo, él es el fabricante de motores eléctricos. Rara vez, es muy exquisito la compañía fabricante de motores eléctricos que tiene un equipo de lubricación y tribología. ¿Quién recomendó esa grasa allí? Su socio, su partner, su amigo, alguien, ¿verdad? Y vemos todavía especificaciones de grasa antiguas, especificaciones erróneas en consistencia, en espesante, ¿verdad? Tecnologías antiguas que las podemos traer al día de hoy, las podemos modificar, ajustar al día de hoy y hacer nuestros motores eléctricos mucho más fiables solamente cambiando la especificación. Ni siquiera cambiar, eventualmente la viscosidad de aceite va a ser espesante, algunas cosillas, pero si te asesoras bien y lo haces bien, hombre, puedes aumentar de manera dramática la fiabilidad de esos equipos que no son tan críticos, pero lo son. Pequeños cambios, grandes impactos. Entonces, con el tercero, dile cómo lubricar, qué grasa le vas a poner. Asegúrate que la que él le pone en el taller donde lo repara sea la misma que tú usas en planta. Es afinar un poquito, hacer más esbelta esa estrategia. Lo pagan bien, lo agradecen los motores eléctricos. Vale, y ahora si pasamos a la estrategia de la parte, vamos a intentar irnos a un nivel un poco más alto y pensamos en, oye, yo quiero abordar la estrategia de motores eléctricos supongo que estaría dentro de un plan de lubricación general, pero vamos, por ser más concreto, vamos a meternos en el tema de los motores eléctricos. ¿En qué los tenemos que diferenciar? En tamaño, velocidades, alta velocidad, bajas velocidades, criticidad del entorno, de la máquina. Nos basamos únicamente en la matriz de criticidad de los equipos también y únicamente si el motor está en equipos críticos lo metemos dentro de críticos, les tenemos que dar un aspecto especial a la hora de abordarlos para hacer esta selección por especificación por desempeño, etcétera. Yo siento que es difícil responder a esa pregunta porque al fin y al cabo esas estrategias, mientras más pisas plantas industriales, son trajes a la medida. Y mientras tú puedes hablar en una planta de matriz de criticidad de equipos, si alguien le va a resonar y va a integrar lo que tú propones desde el punto de vista de lubricación y tribología de su matriz de criticidad de equipos, en algunas plantas hoy por hoy, siglo XXI, estás hablando chino.
Y nos ha pasado estas últimas semanas que hemos estado visitando algunas plantas. Entonces puedes abordar si se quiere, tienes que ser muy perspicaz. Si tú eres la persona que asesora a estas compañías en hacerlo, tienes que ser muy perspicaz y mirar en qué estado de gestión de la lubricación en su planta están, o de mantenimiento siquiera, o de fiabilidad. Un indicador interesante puede ser, bueno, ¿cuántos rodamientos de motores eléctricos cambiamos al año? Es un indicador de fiabilidad, sí. Un indicador de fiabilidad, un indicador de mantenimiento, un indicador de lubricación, como lo quieras construir para tu cliente. Bueno, ¿y qué tal si cambiamos la mitad nada más? ¿Qué tendríamos que hacer para reducir en 50% el consumo de rodamientos en motores eléctricos? Y ahí le puede sonar, puede ser mucho más digerible para una persona que no tiene ese nivel avanzado. Vale. ¿Sí? Sencillamente puedes abrir y decirte, podemos juntar al grupo de mantenimiento, identificar cuáles son los que más fallan, los juntas y te lo dicen. Mira, son los del patio de madera, son los de los ventiladores, son los que tienen tracción por cadena. Ellos te los identifican fácilmente. Y empezar a abordar por allí los que te producen más dolor. Claro, me encanta. Claro, porque encima, hablando de pragmatismo y de ser práctico, estamos eliminando la teoría de a qué motores tienes que ir y lo estamos bajando diciendo, no, vete a los que te están fallando, dónde estás consumiendo esos rodamientos, que son lo que te está diciendo que es dónde tienes que poner el foco y donde probablemente el hacer una buena estrategia y táctica de lubricación, cambiando el lubricante y las cartas de lubricación y cómo estás lubricando puede cambiar un cambio. Claro, es la forma más rápida en realmente ver resultados. Sí, dependiendo de con quién vas a trabajar, vas a tener que bajarte una vez a la táctica o de pronto en otro escenario puedes tener una discusión mucho más amplia, mucho más elevada y trabajar en la estrategia. Pero la gente quiere resultados, Alejandro. La gente quiere resultados. Así que identificarlos, empezar a tomar acciones, conseguir testigos, ¿sí? Que esas acciones se conviertan en mejora. Van a existir testigos. La máquina la máquina per se es un testigo. Pero algo que sí es muy importante cuando quieres implementar cualquiera que sea uno de estos cambios, es un responsable, es un doliente, es un padrino de ese proyecto. Alguien dentro de la planta, yo lo publicaba hace unos días en LinkedIn, ¿quién es el tribólogo de tu planta? Alguien que diga, mire, yo no estoy dispuesto a seguir cambiando, no tengo gente. En este momento te dicen las plantas, no tengo gente. ¿Cuáles son las actividades en planta que le roban más tiempo? No, el cambio de motores eléctricos, el cambio de rodamientos. ¿Cómo lo atacamos si no tienes gente? Un pequeño cambio en la rutina de lubricación, en la estrategia de lubricación, en la especificación de la grasa, te puede solucionar un problema serio que tienes ahorita, que es gente que haga las tareas de mantenimiento. Entonces, otra vez, no hay un traje a la medida. Todos quisiéramos, ¿no? El nivel más elevado. Matriz de criticidad, ¿verdad? Análisis de falla, análisis de causa raíz, qué tipo de transmisión tiene cada motor eléctrico, acople directo, transmisión por cadena, qué servicio presta. Lo fácil. Dale a cada cliente, ¿verdad? El nivel de complejidad que puede asumir el doliente de ese proceso de cambio, de ese proceso de mejora. Quisiéramos en el mundo ideal de la fiabilidad, en las charlas de fiabilidad, eso es otra cosa. En el mundo real nosotros caminamos mucha planta, hay que abordarlo de una forma más tranquila, mucho más pragmática, lubricación pragmática. Sí. Y que al final, sobre todo en la industria que vivimos hoy en día, necesitamos resultados rápidos. Necesitas, como un buen amigo que le llamar los quick win cuando haces cualquier tipo de proyecto, tanto para la gente que estamos dando servicio a la industria como los propios departamentos de mantenimiento, fiabilidad, para demostrar que lo que están haciendo está funcionando. Necesitan esos éxitos rápidos, decir, oye, empieza con esto, entonces la mejor manera de aparecer, oye, vamos a esto, vamos a donde tenemos el problema y vamos a mejorar esto. Y cuando tengamos esto, ya poco a poco nos vamos abstrayendo, pero claro, empezar de arriba es para empresas privilegiadas, las cosas como son. Claro, y te digo el caso de la empresa privilegiada porque también lo he tenido. Yo estuve acompañando un proyecto de mejora de lubricación en una planta de papel y celulosa en Brasil que estaba muy adelantado el tema fiabilidad, muy adelantado. La población de motores eléctricos críticos, clasificados como críticos en la empresa, estaba monitoreado de manera continua, remota, estaba automatizada la lubricación y con todo esto había un problema. Un análisis profundo, multilateral, encontró que básicamente era un problema congénito de los motores eléctricos. ¿Cuáles? Los que tenían acople directo y tenían rodamiento de rodillos cilíndricos en el lado acoplado y de una u otra manera esta mala selección
rodamiento, acople, propiciaba una falla prematura en ese rodamiento. No, es una falla bien compleja, no me voy a meter ahí, se llama Smeding. Cambiar toda esa población es una planta gigantesca, una de las más grandes del mundo. Por lo menos una de las más grandes de Brasil. Cambiar la población de motores eléctricos suponía un problema muy serio. Era económico. inviable. Bueno, entonces, quick wins. ¿Existe un lubricante o una grasa que tenga una película lubricante un poco más duradera, más tenaz, que se comporte mejor en esa condición, que evite que patine mi rodillo eh, y que ruede como debe rodar y que no patine, que no se rompa tan fácilmente esa película lubricante? Probemos a través de la tecnología la formulación, probamos, ajustamos el factor capa, ¿verdad? También nos dimos cuenta que la selección del lubricante para muchos motores eléctricos era errónea y teníamos unos factores capa muy altos, ¿ya? Es decir, la viscosidad real que estaba viendo el rodamiento era demasiado alta y eso también propiciaba el que no rotara el rodillo sobre la pista, sino que se deslizara y eso genera un desgaste. Lo ajustamos con un simple cálculo de la viscosidad requerida, lo pusimos en práctica, innovar, probamos en pequeño, en unos, corregimos. Y en este caso, desde la estrategia, la compañía probó, validó, implementó, expandió, al punto que después se estaba preguntando, ¿qué pasaría con los motores eléctricos que no son críticos, pero que también demandan bastante lubricante? Si miramos desde un nivel superior la estrategia de lubricación, la especificación del lubricante. Así que los dos escenarios están. Y por la mitad es una zona completamente gris. Claro. Sí, al final depende del estado de cada planta industrial. Si nos fuésemos del estado de optimización, ¿no? Oye, ¿en qué nivel estás tú de optimización en tu plan de lubricación, en tu estrategia de lubricación? Y en función de en qué fase te encuentres, tú puedes implementar un tipo de cambio o puedes implementar otro. Pero desde luego que si no estás llevando una frecuencia, una cantidad de lubricación adecuada y no puedes implementar estrategias de fiabilidad a alto nivel, porque lo primero que tienes que resolver es lo básico. Por supuesto. Elegir el lubricante y la frecuencia. Vamos a empezar por ahí. Claro, tener un lubricador en planta. Y por último, nuestro trabajo se trata de ayudar gente. Y darle la solución más compleja muchas veces no es ayudarla, es traerle un problema a su planta. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una especificación adecuada del lubricante. Yo creo que eso es... Validarla, sí. Validarla. Si es adecuada y si no, cambiarla. Sí. ¿Qué criterios principales debemos tener en cuenta para seleccionar el lubricante, la grasa adecuada para los motores eléctricos? Bien. Mira, yo creo, esto es a título muy personal porque tengo unos conceptos bastante formados allí, arraigados, puede que cambien en el futuro, pero yo siento que los motores eléctricos, una gran población de los motores eléctricos lubricados por grasa, la mayoría se lubrican por grasa, la viscosidad de aceite base de esas grasas es demasiado alta, Alejandro. La viscosidad es demasiado alta, por regla general. Tú sabes, una grasa se compone básicamente de 3 elementos: aceite base, espesante y aditivos, ¿ya? Pero el principal rol de cada uno de esos, cada uno tiene un rol. El del espesante es hacer que eso sea un material semifluido. El del lubricante es construir la película del lubricante. El de los aditivos, prevenir desgaste, oxidación, lo que quiera que sea. Pero el rol principal lo tiene la viscosidad de aceite base. Yo siento que es muy alto. El hecho de que sea muy alto le resta eficiencia a los motores eléctricos. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha fricción fluida. Es decir, fricción entre esas capas que forman la película de aceite. Y esa fricción fluida te va a elevar la temperatura. Y en el motor eléctrico es muy difícil a veces que puedas disipar la temperatura. El lubricante ayuda a disipar la temperatura, pero en un motor eléctrico no tienes tanto lubricante que haga ese trabajo de ir disipando la temperatura. Ajustar, revisar la viscosidad de aceite base te va a ayudar. Generalmente vas a encontrar que la tienes que llevar a menos. Y no te estoy diciendo cambia la marca de lubricante, sino pídele a tu proveedor actual que te traiga un lubricante, ¿verdad? Con una viscosidad inferior. Obviamente, a eso hay cómo calcularlo, verifícalo. Si tu factor capa, es decir, la viscosidad real, ¿verdad?, que ve el lubricante versus la viscosidad ideal calculada, si ese radio te da por encima de 4, estás teniendo un problema. Más rápido gira ese motor eléctrico.
un factor de velocidad más alto para ese motor eléctrico, una viscosidad menor. Eso te va a bajar la temperatura. Ley de Arrhenius, menor temperatura, mayor expectativa de vida del lubricante y del motor eléctrico. Eso es lo primero. Busca que sea estable mecánicamente. Hay pruebas estandarizadas que te hablan de la estabilidad trabajada, ¿verdad? De la grasa frente a esfuerzos mecánicos y también su estabilidad al corte. Su viscosidad aparente, su estabilidad al corte. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que cuando yo someto a esfuerzos mecánicos reiterativos a la grasa, no me cambie mucho de consistencia o no me separe el aceite. ¿Vale? Yo quiero que se mantenga la consistencia porque tengo el riesgo de que se me vaya al interior del motor eléctrico. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, si miras a STM-D217, que es una prueba estandarizada, miras qué grasa bajo condiciones reiterativas de esfuerzo mecánico cambia menos su consistencia, a esa le va a ir mejor en un motor eléctrico. Vale. Claro, ¿Vale? porque como hemos dicho antes, la consecuencia es que vaya al bobinado. Que a mí me ha pasado alguna vez reparando, yo soy mecánico, no soy eléctrico, pero alguna vez reparando, intentando cambiar los rodamientos de un motor, cuando desmontas te das cuenta de que dentro del bobinado hay una cantidad de grasa absolutamente demencial. Sí, sí, Demencial. Dice, ¿cómo puede ser que esté funcionando todavía el motor o estuviese funcionando con la cantidad de grasa que tiene dentro? claro. Y puede ser por una mala praxis a la hora de realizar la lubricación, pero también porque inevitablemente tu grasa se está fluidizando. Claro. Y más fluida, más fácil pasar hacia allí. Claro. Claro, al ¿Vale? final, al estar más fluida, busca el camino más fácil Tal de cual. salir, no tiene más. Tal cual. Tiene un tapón, no tiene por dónde tirar. Por eso a mí la idea de tener o una válvula de alivio automática que frente a una presión ayuda al lubricante a salir por un lado es interesante. O dejarla abierta al medio ambiente porque al final tienes una barrera física que es la grasa que se ha usado para que no entren contaminantes, pero que puede irse por allí, que libere esa presión y que coja ese Claro, camino más sencillo. claro, le facilítale la salida. Es decir, porque si no le facilita la salida, al final, en el momento que empiece a haber acumulación, va a ir por el camino que sea más sencillo. Vale. Viscosidad de aceite base, dijimos, estabilidad mecánica. Estabilidad térmica, te digo porque estabilidad térmica, te lo voy a decir ahora más rato. Algo muy importante, la separación de aceite. Todas las grasas separan aceite y lo tienen que separar, ¿vale? Es normal. Pero en ese caso tan crítico, busca la menor separación de aceite posible. Es decir, que el aceite no se salga tan fácilmente, no abandone tan fácilmente el espesante. Si tu grasa no más en almacenamiento ya se está separando, ¿qué le puede pasar con el aumento de la temperatura y con el trabajo mecánico? Entonces, tu ficha técnica lo dice, habla con tus proveedores, compara y busca la que menos se separe. Empieza a jugar con todos estos criterios, ¿no? Que tienes que juntar en un solo lubricante. La estabilidad térmica es importante. Cuando hablo de estabilidad térmica es, si mi aceite base tiene un mayor índice de viscosidad, primero su viscosidad no va a cambiar tan fácilmente, pero se va a degradar eh, en un mayor periodo de tiempo. O sea, térmicamente va a soportar mejor la degradación en el tiempo, entonces se va a oxidar menos. Es una grasa que va a durar más en el tiempo. Que soporte más temperatura, que sea térmicamente más resistente, nos da un plus, Alejandro. Y es que probablemente vamos a extender nuestra frecuencia de relubricación. Vale. Y como es muy restrictivo el espacio que yo tengo para relubricar ese motor eléctrico, y como la sobrelubricación es un problema crítico en los rodamientos de motores eléctricos, si yo evito tanto como pueda en un periodo de tiempo poner más lubricante, voy a estar bien. Siempre que el lubricante está bien, necesito que sea estable térmicamente para que su vida sea más larga. ¿Vale? Vale, entonces son los dos temas, ya cerramos, pero dos temas. Se me quedó uno que es el espesante, que es un tema complejo en motores eléctricos. Termina y ahorita te digo algunas particularidades del espesante. Quería pasar al tema de la frecuencia, que ya lo ha introducido, que la frecuencia de lubricación va a estar determinada por el tipo de lubricante y su duración en el tiempo, obviamente. Y luego el principal problema que vamos a encontrar es la sobrelubricación por el poco espacio mecánico que tienen. Las consecuencias de la sobrelubricación, esos son los dos temas que quiero tocar. Bueno, entonces, y vale la pena hablar del espesante porque una grasa con un diseño más robusto, ¿sí? Está todo atado, todo se une aquí. Una grasa con un diseño más robusto te lleva periodos más largos de relubricación. Cuando tú puedes estimar esos periodos de relubricación mediante diferentes vías gráficas, ecuaciones, etc. Sí.
Vivimos en el mundo ideal a la hora de establecer y ajustar rutinas de lubricación porque podemos ver dentro de los rodamientos. Entonces, ajustar la rutina de lubricación por condición será la gran verdad, ¿sí? Que pondrá las cosas en orden y dirán, este lubricante sí me ofrece un desempeño a largo plazo, mayor estabilidad térmica, mecánica, menor temperatura y una vida más longeva para mis rodamientos. Eso lo puedes medir hoy en día. Si la temperatura a la que opera es menor, si la vibración es menor, miras la tendencia, no hay cambios, no hay cambios. Puedes llevar al máximo la expectativa de vida de ese lubricante antes de relubricar. Fantástico. Eso lo puedes hacer hoy. Casi cualquier planta hoy por hoy en el mundo lo puede hacer. Si no tiene monitorización en línea, puede llamar a alguien o puede montar un aparato ahí de quitar y poner y lo va a encontrar. El espesante brinda estabilidad también y el espesante juega con el aceite. Hay un espesante muy popular hoy por hoy en motores eléctricos que se llama la poliuria. Es un gran espesante popularizado para motores eléctricos. Es un espesante de trabajo delicado, ¿ya? Porque tiene problemas de compatibilidad con otras grasas. Tienes poliuria, complejo de aluminio como los más populares. Primer riesgo, no se llevan bien estos dos. Si cruzas del taller y usan complejo de aluminio y poliuria, vas a tener un problema y un desastre en ese rodamiento. La poliuria tiene muchas ventajas, pero si lo analizas, tiene algunas desventajas. ¿Sí? No algunas desventajas, tiene algunas características. Entonces, frente a algunos entornos un poco más agresivos, puede que no funcione tan bien como queremos. Y ahí toco tu punto. La frecuencia de lubricación no solamente está ligada a la operación del equipo, a los parámetros operativos, sino al entorno y la tienes que ajustar. Contaminación por agua, vibración, temperatura, contaminación por polvos, la posición, si el motor está en horizontal, inclinado o vertical, va a cambiar esa frecuencia. Juega con todo eso. Si a través de la correcta especificación tú puedes mitigar esos factores que juegan en contra de tu rutina de lubricación, no solamente de la vida de la grasa, sino que te van a cortar la rutina de lubricación, busca cómo desde el diseño y formulación del lubricante puedes mitigar factores ambientales y lo vas a extender en el tiempo. Y lo hilo con la sobrelubricación. Menos lubricante mejor, Alejandro. Menos lubricante mejor. Así que te vas a mover a zonas más especializadas. Monitoreo por condición. Hoy por hoy existen equipos de ultrasonido que te estás lubricando tu motor eléctrico y le dices, hasta ahí estoy lleno, no quiero más. Hasta ahí estoy bien. Es un muy buen punto. Vamos atrás. Solo el hecho de ajustar cantidad y frecuencia ya tienes un plus cuando desafiaste al fabricante. Si eventualmente puedes saber exactamente y pesas la cantidad, genial. Si lo haces por ultrasonido, genial. Es costoso. Puedes ir a otro escenario y puedes poner un lubricador automático que en lugar de poner esos 20 o 30 gramos mensuales, te va a poner medio gramo al día. Una cosa, estoy diciendo cualquier cosa. Esto te puede funcionar. El lubricador automático te puede funcionar en contra. Si no lo seteas bien, si no lo parametrizas bien, si no lo administras bien, te puede sobrelubricar. Entonces, una buena rutina, menor cantidad de lubricante posible, una tarea bien realizada si lo ejecutas manualmente, eso quiere decir educación, ¿ya? Entonces, mitigar la sobrelubricación en motores eléctricos pasa por una correcta especificación, un lubricante que yo tenga que reponer menos cantidad de veces para reducir ese riesgo, una rutina de lubricación establecida, un profesional o un técnico educado en la tarea de lubricación y cuando estés en un nivel más avanzado, integrar técnicas de monitoreo por condición para que ya no lubriques basado en tiempo, que puede estar relubricando, puede estarle dando lubricante cuando no lo necesita y pasarlo a una lubricación basada en condición. Y hoy por hoy ya integras la lubricación automática con la condición y casi que has resuelto el paradigma. Un escenario acá, otro acá. La idea es ir progresivamente allá, pero esas pequeñas decisiones pueden mitigar el hecho de sobrelubricar tus rodamientos en motores eléctricos. Y ya para terminar, la pregunta más importante de todas, ¿qué retorno de inversión tiene este tipo de aplicaciones? Si vamos a ser prácticos, si tenemos un entorno 10, 12, 14 motores de una aplicación crítica que están sufriendo porque estamos lubricando con una grasa de fabricante en 1980 que se construyó la planta y hacemos un cambio de estas características, por tu experiencia, ¿qué media
se tarda en recuperar el dinero y cuál es la cantidad de ahorro la cual se puede conseguir? Obviamente, a nivel genérico o algún caso que tenga a lo mejor en la mente, pero para que la persona que nos esté escuchando entienda lo poco que cuesta cambiar, que yo creo que ya he visto que es sencillo, y la cantidad de dinero de la cual estamos hablando y el impacto que puede tener a nivel económico en la planta. Lo escribirá cada planta, pero como tú estás con el ánimo de poner esto de manera muy, muy pragmática y muy sencilla, te lo voy a poner de la siguiente manera. Por no hablar de inmediatez, pero vamos a decir que en un programa de mantenimiento anualizado, si tú haces una correcta selección de lubricante de tus motores eléctricos, aquí no quiero pecar de soberbio, pero tú fácilmente puedes incrementar o extender entre 5 y 6 veces, entre 4 y 6 veces esa frecuencia de relubricación. Me explico. Tu relubricación era mensual. Te estoy dando un ejemplo. Con la correcta especificación, puedes ir a hacerlo cada 4 o cada 6 meses. Eso está probado. Y en motores eléctricos está probado. ¿Eso qué quiere decir, Alejandro? Que podrías comprar un lubricante 4 veces o 6 veces más costoso. Y al final del ejercicio de ese año en tu presupuesto de mantenimiento, el impacto de pasarte a un lubricante más costoso es cero. Es cero. Ahí ya te estás empezando a imaginar cuánto vas a ganar. Si después lo quieres poner en términos pragmáticos, porque hacer números es difícil, pero eso va a repercutir en la cantidad de rodamientos que cambias. Entonces, un indicador de cuánto ahorro es, bueno, yo voy a mapear y voy a darle seguimiento a la cantidad de motores eléctricos que cambio en la planta. En la misma medida, Alejandro, te podrías ahorrar, están muy vinculados la expectativa de vida del rodamiento con la condición del lubricante, pues con la estrategia de lubricación. Pero piensa en reducir 25, 50% tu consumo de rodamientos en motores eléctricos. Haces el ejercicio sencillo, pero te digo, ¿cuánto me cuestan? Generalmente no son rodamientos muy costosos. Algunos dirán, ay, pero rodamientos sellados, lubricados de por vida. Sí, son desechables y motores desechables, pero cuando tienes una rutina de lubricación y mantenimiento. El retorno de la inversión, el ahorro en cambio de repuestos y componentes, rodamientos. A eso le falta un ingrediente más, que es la mano de obra. ¿Cuánto invierto en esa mano de obra tercerizada o propia para ejecutar las rutinas de mantenimiento? Que yo siempre tengo mano de obra disponible. Hoy por hoy no tanto, pero es un costo. Y ya cuando te pones más fino y vinculas la falla del motor eléctrico a la falla y disponibilidad del equipo al cual pertenece ese motor eléctrico y su implicación en la productividad, rentabilidad, disponibilidad de la planta. Cuando la palabra disponibilidad empieza a jugar allí, cuando te afecta la disponibilidad, el retorno de la inversión es escandaloso. Te lo pongo muy sencillo. Algunos céntimos, porque no son ni siquiera euros, algunos céntimos invertidos en la estrategia de lubricación en motores eléctricos se pueden convertir en miles, ¿verdad?, de euros de ahorros en tu presupuesto de mantenimiento, ¿verdad?, o en tu productividad. Así que cada planta a su manera, lo que quieras ganar, reducción de consumo de lubricante, reducción de consumo de repuestos, mano de obra, productividad, disponibilidad de la planta, lo que quieras. Donde te esté dando un problema y como quieras construir, el ROI más sencillo que te doy, Alejandro, reducir a una cuarta parte el consumo de lubricante, reducir a una cuarta parte la mano de obra. Ya tú vas allá en tu casa después de ver el podcast o en tu oficina, haces números y dices, bueno, voy a ver cuántos rodamientos estoy consumiendo, cuál es mi objetivo, 20%, cuáles son los motores que más consumen y empiezas. Y la inversión llega inmediatamente. Perfecto, Víctor. El retorno de la inversión. Sí, pues invito a las personas que nos están escuchando que si se han planteado o si no se lo han planteado, que hagan ese ejercicio de ver cuántos rodamientos están consumiendo en las plantas los motores eléctricos. Y cuando se asusten, porque quizás se asusten, que nos contacten, que te contacten para hacer un estudio y hacer una aproximación, a ver cómo están y si hay posibilidades de, que estoy convencido, casi seguro que sí, de implementar una estrategia y táctica como la comentada.
Mira, una vez entré a una planta industrial aquí para cerrar y tenían un tablero de control, más o menos, en la parte eléctrica. Porque en la estrategia también nos faltó contar quién es el responsable de los motores eléctricos. En algunas plantas son los electricistas, en otros los de mantenimiento mecánico, el mantenimiento en general, y a veces no hay doliente. Pero en este tablero de control estaban por fecha, identificación, tag del motor eléctrico, fecha de falla y modo de falla. Los reyes del modo de falla era falla de rodamientos o grasa en el interior del motor, en el bobinado del motor. Un pequeño cambio para atacar directamente esos dos principales criterios de falla. Así que va a ser muy fácil para el mantenedor empezar a atacar. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. A ti, gracias nuevamente. Pondré tu LinkedIn en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Seguramente. Mil gracias. Hasta luego. Chao.